Muy bien. Si ustedes se habrán dado cuenta, el tema anterior, preparar un querigma no es cualquier cosa. Yo les hacía énfasis en la importancia que tiene para los hermanos que van a recibir el querigma, el que esté bien preparado. Yo les decía que el Señor pone en nuestras manos los corazones muchas veces lastimados, muchas veces llenos de preocupaciones, de angustias, de temores. Esos corazones los pone en nuestras manos, confiando en que nosotros vamos a ser instrumentos de su misericordia, de su amor. Si yo preparo un querigma eh, 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 de forma apresurada, al vapor, ¿hasta dónde voy a poder ser ese instrumento en manos de Dios? ¿Hasta dónde voy a poder ser ese canal de gracia para mis hermanos? Entonces, la preparación de un querigma es algo bastante serio, no se improvisa, no se arma al vapor, por más experiencia que tengamos, tenemos que darnos el tiempo necesario para prepararlo y sobre todo para orar juntos. Mi equipo de servidores, tratando de lograr esa unión espiritual que nos haga estar en sintonía para poder proclamar el querigma como el Señor quiere. Para proclamar el querigma, nosotros tenemos que recordar antes lo que ya habíamos mencionado, creo que la primera clase. Primero tenemos que tomar en cuenta que el querigma no se enseña, el querigma se proclama. La diferencia es obvia, la diferencia es grande. Nosotros no queremos que la gente aprenda cosas nuevas, sino queremos que la palabra de Dios penetre como esa espada de doble filo hasta su corazón. Eso es lo que queremos. Por eso vamos a hacer una proclamación fuerte, abierta, con fe, con confianza, para que nuestros hermanos, puedan eh, eh, recibir la palabra de Dios perdón, aquí es que ya se me fue la presentación, aquí la tengo. Que nuestros hermanos puedan recibir la palabra de Dios con un corazón abierto y que esa palabra de Dios los llene. Eh, eh, lo segundo, el querigma no se dirige a la razón, sino al corazón. Nosotros no queremos que entiendan las verdades de fe Yo no veo la presentación, ¿tú sí? no se ve la presentación, perdón. No. A ver, permítanme entonces. Ujú. ¿Ya está? Ya. Ah, perfecto. Ya, Ya se ve. gracias. Ok, decíamos, el querigma no se dirige a la razón, sino al corazón. No queremos que la gente entienda, comprenda, memorice. Queremos que la gente abra el corazón. Por lo tanto, no se requiere de maestros, sino de testigos. Si nosotros tenemos buenos maestros, los podemos llamar a que nos ayuden a dar el querigma si esos maestros son a la vez testigos. Pero si ellos no han tenido una experiencia de salvación con nuestro Señor Jesucristo, van a hablar de lo que aprendieron, no de lo que vivieron. Entonces necesitamos testigos. Aclarando esto nuevamente, tenemos que para proclamar el querigma requerimos de 4 cosas. Lo primero, tenemos que hacer una proclamación ungida. Lo segundo, tenemos que dar el testimonio personal. El tercero, debe haber un pastoreo. Y cuarto, debe haber oración compartida con nuestros hermanos. La proclamación ungida, que es el primer paso, depende del que da el tema en primer lugar.
Hay que tomar en cuenta las palabras de nuestro Señor. Nuestro Señor nos dijo, cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces o las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo te enseñará lo que tengan que decir. Estas palabras están en el Evangelio de Lucas, nos hacen ver que lo más importante a la hora de tener que hablar de nuestro Señor y a la hora de tener que dar testimonio de Él, no es lo que yo haya preparado, sino lo abierto que esté a la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que en el momento en que yo me pare enfrente para hablar de mi Señor, en ese momento Él me va a asistir. Eso es lo primero de lo que yo tengo que tener toda la seguridad, tengo que tener toda la certeza y quitar de mi corazón cualquier temor, cualquier duda. Ahí va a estar el Espíritu Santo ayudándome, guiándome, iluminándome, recordándome las cosas que preparé. Si yo confío en mis propias fuerzas, en mi propia experiencia, voy a fallar. Esto no es de experiencia humana. Esto es estar abiertos, ser dóciles al Espíritu Santo porque Él nos va a guiar en ese momento. Otra cita bíblica importante, Hechos 1:8, dice, Señor, recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. La fuerza del Espíritu Santo es la que nos convierte en verdaderos testigos. Yo me acuerdo que cuando tuve que preparar mi primer tema para un querigma, hasta me paraba en el espejo y me ponía a hablar a ver cómo me veía. Y todo, bueno, estaba yo bien espantado, la verdad, porque ya no sabía ni qué iba a pasar, ¿verdad? Pero no, vamos, la fuerza del Espíritu Santo es la que nos mueve y la que nos hace verdaderos testigos. Por eso el primer consejo que siempre se da es que antes de que vayas a dar tu tema, tienes que haberte ido a orar y otros hermanos tienen que haber orado por ti. No puedes pararte a dar un tema sin haber hecho oración antes. Se va a dar un querigma, un retiro o un curso semanal, se tiene que dar tiempo siempre para que quien vaya a dar el tema tenga un momento de oración previo para prepararse, para abrirse a este Espíritu Santo. Me ha tocado muchas veces ver que el hermano llega corriendo a dar el tema y vamos, pues muchas veces viene de la calle, viene del tráfico, viene de estar en medio del gentío, etcétera, etcétera, pues así no va a venir preparado, tiene que ponerse en presencia del Señor. Ahora bien, que el Espíritu Santo me convierta en testigo, me convierta en ese proclamador de la palabra que el Señor quiere, no implica que no prepare mi tema ni estudie lo suficiente, porque también he visto hermanos que dicen, "No, pues ya el Espíritu Santo ya me dirá qué decir, ¿no?" Eh, 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 vamos, eso es un error muy grande, eso es un error que debemos evitar. Yo tengo que preparar mi tema lo suficiente, tengo que estudiarlo, repasarlo, tener separadas mis citas bíblicas, tener mi material preparado, todo preparado. Ya que está todo preparado, ahora sí que venga el Espíritu Santo y me inspire. Hay una palabra muy importante que les dijo Jesús a sus apóstoles en la última cena, cuando les hablaba de la venida del Paráclito. Les dijo que cuando venga el Paráclito les recordará todas estas cosas, así les dijo, Él les recordará. Entonces, si tú ya preparaste tu tema, si ya tú estudiaste tu tema, el Espíritu va a venir y te lo va a recordar punto y por punto para que no se te olvide nada. Entonces, primera condición para poder proclamar el querigma, estar lleno del Espíritu Santo. Tener ese momento de oración previo y tener hermanos que estén conmigo, que oren por mí, para que yo pueda recibir esta fuerza del Espíritu Santo. Bien, durante el tema,
voy a dar mi testimonio personal. Aquí tenemos en la ilustración pues a Juan y a Pedro. Si ustedes leen Hechos 4, verán que a Juan y a Pedro los encarcelaron por andar predicando la palabra del Señor. Y cuando los judíos les prohibieron que volvieran a hablar de Jesucristo, su respuesta fue la siguiente: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso es lo que ellos contestaron. Les prohibimos que hablen de Jesucristo y ellos dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Creo que Delfina tiene alguna pregunta o apretó la manita por error. ¿Querías comentar algo, Delfina? Creo que no, ¿verdad? Entonces fue un error. Bueno, muy bien. Yo creo que te ha pasado, que tú no puedes dejar de hablar de lo que has visto y oído. Por ejemplo, vas por la calle, ves un accidente ahí muy aparatoso, pues llegas a tu casa contando luego lo que viste y oíste, porque no puedes dejar de hablar de eso, ¿verdad? Si nosotros no podemos dejar de hablar de alguna experiencia que tuvimos, con mucho mayor razón, no deberíamos dejar de hablar de nuestro encuentro con Dios, de nuestra experiencia de salvación. Si nosotros hemos dejado de hablar del Señor, es porque realmente no lo hemos experimentado. Si nosotros hemos dejado de hablar del momento en el que el Señor nos tomó de la mano, nos levantó, nos sacó, pues, no sé de dónde te habrá sacado a ti, si nosotros ya dejamos de hablar de eso, es que quizás esa experiencia no fue tan profunda o esa experiencia no fue tan real. Porque cuando uno se encuentra verdaderamente con el Señor, nunca va a poder dejar de hablar de eso. Muy bien, ¿qué es un testigo? San Juan nos lo dice al principio de su primera carta, primera de Juan 1:1. Fíjense cómo empieza él su carta. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Fíjense cómo dice San Juan. ¿De qué nos va a hablar San Juan? ¿Qué nos va a transmitir San Juan? Él nos dice lo que ha oído, lo que ha visto con sus propios ojos, lo que ha palpado con sus propias manos. De eso va a hablar. No de lo que le contaron, no de lo que estudió, no de lo que aprendió de memoria. Él va a hablar de lo que vivió, de lo que experimentó. Imagínense ustedes a Santo Tomás, que el Señor le dijo, ven y toca, ven y palpa, ven y mete tus dedos aquí en el agujero de mis manos, ven y palpa aquí en mi costado la cicatriz, la herida de la lanza. ¿Ustedes creen que Santo Tomás podía dar testimonio de la resurrección? Sí, ¿por qué? Porque él lo vio con sus propios ojos y lo palpó con sus propias manos. Entonces, un testigo es el que tiene una experiencia de vida, una experiencia profunda con el Señor. Ese se puede parar a hablar y a ese sí le van a creer. Entonces, si tú te vas a parar a dar el testimonio, primero hazte la pregunta, ¿sí soy verdaderamente testigo del Señor? ¿Voy a echar un rollo, voy a inventar dos, tres cosas, o realmente voy a hablar de lo que vi, de lo que oí, de lo que palpé? Para recordarles lo que comentamos la vez pasada, si me voy a parar a dar mi testimonio del Señor, el ABC, el ABC del testimonio. El testimonio es auténtico. No voy a estar inventando cosas. Decía que muchas veces quisiera que mi testimonio fuera aquí súper espectacular, ¿verdad? No se trata de espectacularidad. Se trata de que el Señor te haya tocado al corazón y te haya transformado, así sea en lo más pequeño, en lo más quizás oculto de tu ser, ¿no? Pero si el Señor te tocó realmente, te transformó, te ayudó, eso es auténtico, no tienes que inventar grandes cosas.
La letra B del ABC es que el testimonio es breve. No te tardes ahí media hora, una hora hablando de ti, de ti, de ti, de ti, de lo que pasó y de cómo eras, y yo hice esto, y yo hice el otro, yo hice aquello, yo era de lo peor. Vamos, debe ser breve, no canses a la gente con toda tu vida, ¿verdad? Y obviamente debe ser centrado en Cristo, la C, centrado en Cristo. No te la pases hablando de ti. Yo hice, yo maté, yo robé, yo me drogué, yo golpeé, yo violé, yo no sé, bla, 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 bla. Pero ahora pues ya el Señor me tocó. No, no, no. El testimonio es centrado en Cristo. Cómo te buscó Cristo, cómo te encontró, cómo te dio la mano, cómo te rescató de donde estabas, cómo fue ese encuentro, cómo transformó tu vida, cómo vive Cristo ahora en tu corazón. Ese es el centro de tu testimonio. Y para complementar el ABC, ¿cómo cuento mi testimonio? Cuento brevemente cómo era mi vida antes de Cristo, cuento de una forma más extensa cómo fue mi encuentro con Cristo y cuento en forma breve cómo es mi vida ahora, después de Cristo. Entonces, el centro del testimonio es mi encuentro con Cristo. Eso es lo que tiene que quedar bien testificado y ya más breve cómo era mi vida antes y cómo fue mi vida después de ese encuentro. Entonces, esto es para redondear este tema de cómo contar el testimonio personal. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que para preparar el querigma tengo que tener mi tema con los puntos esenciales. Se recomendaba una cita bíblica por cada uno de los puntos de mi tema y mi testimonio que puede abarcar todo el tema o puede abarcar uno de los puntos que voy a mencionar. Básicamente ahí está mi tema ya estructurado. Puedo complementar con un canto, con una pequeña oración. Si hay tiempo, puedo hacer después una dinámica en donde se refuerce el mensaje. Eso también lo puedo hacer, sobre todo si estoy en un retiro de encierro y tengo tiempo. Pero uno de los elementos que nunca deben faltar en cualquier querigma, nunca debe faltar es el pastoreo. Esto jamás debe faltar, es esencial, es esencial. Para el pastoreo tenemos que ver cómo es Jesús, buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí y doy mi vida por mis ovejas. Esto está en Juan 10, 14 y 15. Para empezar, en el grupo de pastoreo, tú tienes que interesarte por tus ovejas, conocerlas a ellas, dejar que ellas te conozcan a ti, tratar de empatizar con cada una de ellas, tratar de entender a cada una de ellas, pero lo más importante, amar a cada una de ellas. Si ustedes leen el relato del joven rico, el que se marchó pues decepcionado porque tenía muchos bienes y el Señor le había dicho, vende todo y sígueme. Bueno, ese joven rico, hay un detalle de Jesús. Dice el Evangelio que, creo que es Marcos el que lo señala, que Jesús miró al joven y lo amó. Así tienes que ser tú. Cuando te presenten a tus ovejas, tú tienes que empezar a amarlas ahí. ¿Cómo se logra eso? Es que es algo que tú no vas a hacer con tu esfuerzo, es algo que el Espíritu Santo va a poner en tu corazón. Si yo te decía que necesitaba semanas de preparación espiritual, es por eso. Si tú no estás preparado espiritualmente, tú no vas a ver con amor a tus ovejas. A lo mejor vas a tener algún rebelde, a lo mejor vas a tener alguien con la sangre pesada, como solemos decir. Bueno, hasta esa persona la vas a poder amar si tú espiritualmente estás bien. Entonces tienes que amarlas. Y aquí dice algo importante, el pastor da la vida por sus ovejas. En el retiro, en el curso de querigma, tú tienes que dar todo tu tiempo a tus ovejas, toda tu atención a tus ovejas. Otra forma de dar tu vida es que tú les vas a compartir
tu testimonio de vida, tú les vas a compartir lo que te ha pasado. Muchas veces tienes que compartir tus pecados, tus defectos, tus caídas, y a lo mejor eso puede ser penoso, incluso doloroso, pero esa es una forma de sacrificarte y dar la vida por las ovejas. El amor de Jesucristo es un amor oblativo. ¿Qué quiere decir eso? Él se dio en sacrificio. Entonces, tú muchas veces tienes que aprender a sacrificarte por tus ovejas. Entonces, en el pastoreo, lo primero que tienes que pensar es en ser buen pastor como Jesús. Entonces, si tú no estás dispuesto a hacer esto, no puedes pastorear. No se trata de explicar, de enseñar. El grupo de pastoreo es para amar y compartir tu vida con tus hermanos. Los grupos de pastoreo, vamos a ver algunas características importantes. Lo primero, en todo querigma, ya sea retiro, ya sea curso semanal, es indispensable formar grupos de pastoreo. ¿Cuántas personas? Pues unos autores dicen máximo 10, otros máximo 12, otros que sean de 5, que bueno, por experiencia les digo que si son más de 8 personas, ya es difícil poder interactuar con todos, ya es difícil poder hablar, poder compartir, poder orar por todos. Entonces, obviamente, se vive en muchos lugares una falta de servidores, una falta de pastores para estos grupos, ¿no? Tratemos de que los grupos no sean muy amplios, porque si no va a ser mucho más difícil atenderlos. Y bueno, al frente de estos grupos se tiene que poner hermanos que tengan el carisma apropiado. ¿Cuál es el carisma apropiado para ser pastor? Lo que les decía, ante todo, personas que amen a las ovejas, personas que se interesen por las ovejas. Hay hermanos que tienen un corazón muy abierto, muy sensible a las necesidades de los demás. Hay hermanos que con solo ver a los ojos de alguien ya saben que está sufriendo, ya saben que tiene algo. Hay otros que son muy Ajá. descuidados, que les cuesta Eh, ser amables, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de hermanos distraídos, descuidados, pues no conviene ponerlos al frente, ¿no? Hay que poner al frente a alguien que sepa acoger al hermano, que sepa escuchar al hermano. Es bien importante escuchar. Muchas veces estos hermanos traen tantas cosas dentro y necesitan sacarlo y necesitan que alguien los oiga. Y tú los puedes escuchar, pero no nada más escuchar, tú puedes estar orando por ellos, tú puedes ponerlos en las manos de Dios, que es mucho más importante que solo oír lo que te digan y ahí servir ahí como para que se desahogue, no, tú puedes poner en manos del Señor cada una de las cosas que te están diciendo. Entonces, los hermanos que pastorean deben saber escuchar, deben ser hermanos que tengan la sabiduría necesaria para dar un consejo, para dar una orientación o para saber cuándo lo que el hermano tiene debe ser atendido por otra persona, un sacerdote, por ejemplo. Entonces, los hermanos que están al frente de los grupos de pastoreo tienen que tener mucho discernimiento. Obviamente no vas a poner a primerizos ahí, ¿verdad? Vas a tener que poner a cargo del grupo a una persona que tenga experiencia, lo que decíamos la clase anterior, madurez humana, madurez espiritual, espiritualidad fuerte. Esos hermanos son los indicados para tener tener un grupo de pastoreo. A lo mejor te estás pensando, no, pues en mi comunidad, ¿cuándo? No, pues es que es para que tú te pongas a orar fuerte, para que te pongas a prepararte bien y el Señor te va a dar el carisma para poder hacerlo, ¿no? Entonces, conviene tener un titular del grupo de pastoreo y tener, si hay suficientes hermanos, uno o dos, que estén ahí como auxiliares, pero que también estén aprendiendo. Si son hermanos que tienen menos experiencia, les va a servir mucho ver cómo hace las cosas alguien con mayor experiencia. Y bueno, y otra cosa que hay que considerar, el pastoreo sirve para aterrizar el mensaje y adaptarlo a la vida diaria. Lo que nosotros escuchamos cuando se proclamó la palabra de Dios, tenemos que hacerlo vida en nuestras ovejas y para eso es el pastoreo.
No es para que entendieron las citas bíblicas, a ver, se aprendieron los 5 puntos de la plática. No, no es para eso, es para aterrizar, ¿no? Por ejemplo, Dios te ama. ¿En qué momento de tu vida has sentido el amor de Dios o crees que el amor de Dios se ha manifestado? Por ejemplo, ¿no? O ponte a pensar si algún pecado te está obstaculizando el amor de Dios. A ver, eh, piensa qué has hecho que puede estar sirviendo de barrera, etcétera, etcétera, ¿no? La cosa es que el mensaje que se proclamó se pueda aplicar, cada quien lo pueda aplicar a su propia vida. Y por eso hoy es bien importante que el pastor pues hable de su propia vida y pueda él dar testimonio de cómo este mensaje afectó su vida. Entonces, el pastoreo no es ni para memorizar citas bíblicas, ni para hacer examen. A ver, les voy a hacer examen del tema, a ver quién le entendió, ¿no? No, no es para eso, es para tratar el tema de una forma práctica, cómo se vive en la vida diaria. Bien, ¿qué no se debe hacer? Eviten discutir temas controvertidos. Hay muchos hermanos que luego meten cada tema y se hacen ahí las discusiones y no, pero es que yo creo que el aborto sí es un derecho, no, pero que temas que luego ni tienen nada que ver, ¿no? No, pero es que la iglesia rechaza a los homosexuales y que no. A ver, espérense, no entremos en discusiones, no entremos en discusiones. Me acuerdo mucho de un hermano que no era católico, no me acuerdo ya de qué secta cristiana era, no me acuerdo que fue un retiro, no, hombre, o sea, él quería luego meterse y ponerse a pelear y a debatir, y es que la Biblia dice, vamos, para eso no es el grupo de pastores, ¿no? Entonces, evitemos discutir temas controvertidos. Tú le puedes decir al hermano que tenga alguna duda o algo, lo discutimos después, lo vemos aparte, y ya después te lo llevas y platicas con él, ¿no? Para ver cuál es su duda. Pero vamos, no, que no te metan el desorden de ahí en el grupo, ¿no? Luego terminan todos peleados, ¿eh? Como está aquí el dibujo, ¿no? Tampoco se debe usar el grupo así como para dar terapia, ¿no? Luego está el hermanito ahí contando sus penas y sus cosas, y no, y todo, opinando todo el mundo, no, yo pienso que debería ser así, no, yo pienso que debería ser esto, yo pienso que debería ser otro. No, no es para darle terapia ni que todos traten de darle consejos al hermano, ¿no? Muchas veces ahí mismo hay hermanos que quieren incluso hasta hacer liberación y todo en su grupo de pastoreo. No, no, tranquilo, eso no es el grupo de pastoreo. Y tampoco se debe forzar a los hermanos. Siempre vamos a tener hermanos que estén un poquito renuentes, que sean un poquito rebeldes, quizá. No hay que forzarlos. No se trata así muchas veces entre De por acá de no. no, 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 no forzarlos, todo llevarlo con paz, con calma. Si vemos que hay corazones duros, ponerlos en la presencia del Señor y redoblar nuestra oración por ellos, ¿no? Pero jamás forzar al hermano. Bien, bueno, esto es con respecto a los grupos de pastoreo. Bueno, nada más, perdón, la indicación de los grupos de pastoreo. Se puede hacer un grupo de pastoreo después de cada tema. Por ejemplo, si se da el curso de forma semanal, pues queda muy bien. Dijimos que se necesitaban aproximadamente 2 horas, se puede hacer oración, se puede dar el tema, se puede hacer grupo de pastoreo y hay tiempo para todo. Pero si estamos en un retiro, a veces queda muy apretado el horario, o a veces se vuelve muy monótono, plática, pastoreo, plática, pastoreo, plática, pastoreo, y la gente se aburre. Podemos juntar 2 o 3 temas que sean del mismo bloque y hacer un pastoreo para todos esos temas. Se puede manejar así para que no se haga tan monótono ni tan pesado. Entonces, eso ya depende del tiempo que tengamos y depende de cómo vean ustedes a la gente, ¿no? Entonces, es importante también tomar en cuenta esto. Bueno, decíamos que para proclamar el querigma se necesita la proclamación ungida. Ya vimos la clase pasada cómo preparar tu tema. El testimonio personal, ya vimos cómo se da el testimonio personal. Los grupos de pastoreo, pero también la oración compartida.
Hay veces que se presta que en el pequeño grupo hagamos una breve oración entre los que estemos ahí. Se puede hacer y es muy recomendable. La oración comunitaria tiene un poder especial. Estas citas bíblicas, pues ustedes ya las conocen, pero hay que recordarlas. Dice el Señor, les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que sea, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19, 20. Aquí hay dos aspectos que tenemos que resaltar. Dice el Señor, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo, es importante esta palabrita, ponerse de acuerdo. Para ponerme de acuerdo con otro hermano, debo tener humildad, debo renunciar a tener siempre la razón. Debo saber ceder en ocasiones, porque luego no nos ponemos de acuerdo porque cada uno se aferra a lo que cree o a lo que piensa. El hecho de que yo sea humilde y me pueda poner de acuerdo con otro hermano para cualquier cosa, eso es lo que le da una fuerza importantísima a la oración comunitaria. Cuando todos logramos ponernos de acuerdo para pedir una cosa, estamos renunciando a nosotros mismos y estamos viendo el bien de los demás y por eso la oración comunitaria es tan fuerte. Entonces, lo primero que les digo, hay que poner énfasis en esto de ponerse de acuerdo. Lo segundo, estar reunidos en mi nombre. Cuando estamos reunidos en el nombre del Señor, allí está en medio de nosotros. Y reunirnos en el nombre del Señor no es nada más decirle, aquí estoy, Señor, pues escúchame. No, 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 no. Estar en el nombre del Señor es algo más profundo. ¿Se acuerdan lo que les decía la clase pasada sobre no se alejen de Jerusalén? Es permanecer en el Señor, estar unidos al Señor. Cuando estamos en gracia de Dios, unidos al Señor, verdaderamente en comunión con el Señor, Él está ahí en medio de nosotros. Aunque seamos dos o tres que nos reunimos en la parroquia en un grupo de oración, si estamos todos peleados, si estamos todos divididos, ¿cómo va a estar el Señor en medio? No, pero somos dos o tres y estamos en la parroquia. Eso no es suficiente. Reunirse en el nombre del Señor es que yo estoy en comunión con el Señor y con mi hermano. Si no estoy ni en comunión con el Señor ni en comunión con mi hermano, Él no va a estar ahí. Entonces, muchas veces el Señor habló de esto y la vez que lo hizo más claramente es, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con él. Entonces, para que se haga efectiva la oración comunitaria, decíamos en la clase anterior, tenemos que orar en un mismo espíritu, todos en sintonía, porque si no, no va a ser efectiva la oración. Otra cita bíblica importante, Hechos 4:31. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. ¿De qué nos está hablando aquí el libro de los Hechos? Es cuando arrestaron a Pedro y a Pablo y los amenazaron para que ya no proclamaran la palabra de Dios. Eh, pues los discípulos reunidos clamaron a Dios, le pidieron que les diera valor para seguir proclamando la palabra a pesar de las amenazas. Y como respuesta dice aquí que tembló el lugar donde estaban y fueron otra vez llenados del Espíritu Santo en forma similar a Pentecostés y salieron con toda valentía a proclamar la palabra. Nuestras oraciones comunitarias tienen que tener esta efectividad, tienen que tener la capacidad de que se suscite una nueva efusión del Espíritu. Si nosotros no estamos en comunión como hermanos, no se va a lograr esto que lograban los apóstoles cada vez que oraban. Cada vez que ellos oraban, era una efusión tremenda de Espíritu. Si nosotros no estamos en comunión, no vamos a poder lograr un nuevo Pentecostés para nuestros hermanos. Bueno,
Decíamos que se recomendaban 3 oraciones, una oración de sanación, preferentemente frente a Jesús sacramentado, eh, una segunda oración que sea un acto penitencial y una renuncia a Satanás y para proclamar después el señorío de Jesús. Y la tercera oración era la oración ya al Espíritu Santo, el bautismo al Espíritu Santo. Eh, estas oraciones, bueno, pues hay muchas formas de hacer así, muchas guías, ¿no? Ahorita voy a compartirles más o menos cómo se pueden hacer, una forma de hacerlas, ¿no? Para los que nunca lo han hecho. Este, déjenme, dejo de compartir ahí y les voy a compartir otra página. Esta, creo que es esta. Si ven ahí una hoja de Word, sí, ¿verdad? Bueno, no es para que la leamos toda, ¿no? Nada más es para que se den una idea de cómo se hacen las oraciones que les estoy diciendo. Sí, se ve bien, gracias. Sí, bueno, híjole, aquí me pareció primero la del acto penitencial. Bueno, esta oración del acto penitencial generalmente se hace siguiendo una guía. Ya les decía que si hay un sacerdote que pueda hacer un acto penitencial litúrgico, pues sería lo ideal, ¿no? Pero muchas veces no hay sacerdotes, entonces nosotros podemos usar pues esta guía, ¿no? Que aparece pues en varios libros. Eh, Después de proclamar la palabra, después de hacer una exhortación para que la gente pida perdón por sus pecados, podemos puestos en pie, pedir perdón todos juntos diciendo, perdón, Señor, perdón. Y entonces se van enunciando una serie de cosas por las cuales pedir perdón. Por ejemplo, por no amarte con todo el ser y sobre todas las cosas, perdón, Señor, perdón. Por tener ídolos que te sustituyen a ti, perdón, Señor, perdón. Y ahí avanza, ¿no? Por no respetar y obedecer a mis padres, por toda infidelidad a mi pareja, por juzgar y hablar mal de los demás, por las envidias, celos y discordias, por toda impureza, sensualidad, fornicación o adulterio, por no disciplinarme en el consumo del alcohol, etcétera, etcétera. Y ahí vienen 30 situaciones a las cuales se responde, perdón, Señor, perdón. Después de esto, se puede hacer también la renuncia a Satanás. Después de esto, igual puestos de pie, proclamar todos juntos, si renuncio y hacer las preguntas. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. Luego se van enumerando varias de estas obras de Satanás, vienen los pecados capitales, luego a la astrología, los horóscopos, lectura de mano, espiritismo, ouija, magia, brujería, curanderismo, amuletos, talismanes, el esoterismo, la nueva era, doctrinas orientales, Santa Muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y a todo esto dicen, sí renuncio, sí renuncio. Y después de la renuncia, la profesión de fe, a la que se responde, sí creo. ¿Crees en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la Iglesia? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí creo. Se puede seguir este esquema. Aquí nada más hago la siguiente observación. Si no puede ir el sacerdote, si no puede ir el párroco, ustedes pregúntenle si pueden hacer esto. Eh, no es algo que forzosamente lo tenga que hacer un ministro consagrado, pero sí necesitan la autorización del sacerdote. Si el padre no puede ir, pues enséñenle esto y díganle, podemos hacer esto como parte de nuestro acto penitencial en el retiro. Y ya que les dé el visto bueno el sacerdote, entonces ya ustedes lo hacen, ¿sí? Obviamente, el hecho de poner los enunciados así es para que ya no se desvíen en otras cosas y el padre tenga la seguridad de que esto es lo que se va a decir. Bueno, después de hacer todo esta renuncia, acto penitencial, renuncia y profesión de fe, podemos hacer una oración proclamando el señorío de Jesús. Y bueno, pues aquí viene un ejemplo de oración, ¿no? En el cual, pues,
cada quien le abre su corazón por completo al Señor y le entrega cada área de su vida, haciéndolo Señor de cada aspecto de su vida, ¿no? Hoy te proclamo mi Señor, mi único Señor, y me comprometo a seguirte todos los días de mi vida, ¿no? Entonces, este tipo de oraciones, estos esquemas, son buenos tenerlos y no improvisar ahí lo que se nos ocurra. Inclusive se les puede dar una carta con esta oración de señorío para que ellos en voz alta se la digan al Señor, al Santísimo ahí expuesto, y pueden hasta firmarla, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya depende de la iniciativa de cada quien. Entonces, todo este tipo de esquemas son muy útiles. Si ustedes nunca lo han hecho, les ayuda mucho. Ya después ustedes pueden ir variando, ustedes pueden ir metiendo otras oraciones como ustedes lo vayan viendo. Pero bueno, estos esquemas se los voy a pasar al chat para que los tengan y los utilicen si ustedes así lo consideran, ¿no? Entonces, esto es con respecto al acto penitencial, a la proclamación del Señor de Jesús. Y bueno, pues también hay un esquema de oración de sanación interior. Si estamos en un retiro, se recomienda que la sanación pues sea lo más profundo y lo más amplio que se pueda. Aquí viene un esquema que primero es una sanación de recuerdos dolorosos en los cuales se lleva a la persona a recorrer cada etapa de su vida. En el esquema que aquí les pongo, empieza: Señor Jesús, tú puedes volver atrás conmigo y caminar a mi lado a través de mi vida desde el momento de mi concepción, ¿no? Y desde ahí empezamos a poner en manos del Señor aspectos, heridas que pudimos haber recibido desde ese momento. Por ejemplo, en el momento de la concepción, el hecho de ser un niño no deseado, por ejemplo, el hecho de que la madre haya sufrido algún trauma, algo durante el embarazo, alguna enfermedad, pues no sé, la abandono de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se pone en manos del Señor. Después viene el momento del nacimiento, se pide sanación pues por el trauma de nacer, que muchas veces interiormente, inconscientemente, pues ese bebé recibe alguna herida, ¿no? Que necesita ser sanada. Se pone en manos del Señor los primeros meses de vida, muchas veces la falta de amor materno, la falta de amor paterno, etcétera, etcétera. Vamos, se trata de tocar los aspectos de la vida de cada persona, ¿no? Pues las relaciones con el papá, con la mamá, con los hermanos, los familiares, eh, pues el hecho de haber ido a la escuela, las heridas que se pudieron haber producido en ese momento, la separación de los padres, etcétera, etcétera. Se pone en sus manos pues la adolescencia, cuando se experimentaron a veces cosas que lastimaron su sexualidad, el hecho de querer relacionarse ya con otras personas del otro sexo, etcétera, etcétera, ¿no? La juventud, matrimonio, bueno, etcétera, etcétera. Es como un recorrido a través de la vida, donde se pone en manos del Señor cada momento. Y bien importante, terminar con una oración de perdón. Ustedes saben que perdonar es sanar. Entonces, se les tiene que explicar muy bien que el perdonar no es algo automático. A veces el Señor da la gracia de poder perdonar así, pero no es algo automático. En la mayoría de las veces el perdón es un proceso, pero ese proceso inicia con la intención, con la decisión de hacerlo, ¿no? Entonces, pues viene aquí una oración igual de perdón en la que por ejemplo, perdono a mis padres, perdono a mis hermanos, perdono a mis compañeros de escuela, a mis jefes y superiores, a mi esposo, a mi esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante esta oración de perdón porque eso va a liberar y va a sanar muchos corazones, ¿no? Bueno, estos esquemas, vuelvo a repetir, pues, no son para que todos los hagan, no es algo que se tiene que hacer al pie de la letra, es una guía que pueden utilizar, sobre todo cuando no hay experiencia, cuando uno no tiene ni idea de cómo se puede hacer, ustedes pueden utilizar esta guía y pónganse en manos del Señor y en manos del Espíritu Santo
es fe lo que se necesita finalmente, ¿no? Para que el Señor toque los corazones de nuestros hermanos. Luego les paso estas guías y para que ustedes las tengan ahí y las vean, las valoren para ver si les son útiles. Bueno, esto es con respecto a las oraciones de sanación y al acto penitencial que se recomienda hacer durante el querigma. Vamos a hacer un pequeño receso y ahorita vamos a poner un poquito de mayor énfasis en la oración final, que es el bautismo en el Espíritu Santo, porque ahí sí hay varios aspectos que tenemos que tocar, porque es una oración que algunas veces ha resultado un poquito controvertida, ¿no? Entonces, vamos a hacer un receso, son 5 para las 9, nos vemos a las 9:10 y en un momentito entonces continuamos. Bien, la oración de bautismo en el Espíritu Santo constituye uno de los pilares de la renovación carismática. De hecho, si nosotros no hacemos esta oración, pues hay que dudar de que nuestro querigma haya sido carismático, ¿no? La renovación carismática no debe perder como esencia esta oración, por eso siempre tenemos que incluirla en nuestro querigma. Yo he asistido a querigmas en varios lugares y en muchos no se tiene contemplada esta oración. Y vamos, es fundamental, no tiene caso hacer un querigma si no vamos a hacer efusión del Espíritu Santo, si no vamos a hacer bautismo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que estar preparados para poder hacerla y saber cómo se hace. Muy bien, en problemas de terminología. Galvez retomó la palabra para hacer más señalamientos. Algunos no les gusta el nombre bautismo en el Espíritu Santo porque piensan que puede confundirse con el sacramento del bautismo. Ya les dije que el término bautizar significa sumergir. Si nosotros desde el primer momento aclaramos que nuestra oración que vamos a hacer es sumergirnos en la presencia del Espíritu Santo y que no tiene nada que ver con un sacramento, no hay ningún problema en utilizarlo. De hecho, la palabra bautismo del Espíritu Santo la usa mucho el Papa Francisco. Él es el que últimamente la ha empleado todavía con más fuerza que muchas comunidades de la renovación. Él ha repetido una y otra vez, lleven el bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia. Pero si en algún lugar al sacerdote no le gusta el término, no está de acuerdo con él, bueno, se puede usar efusión del Espíritu Santo, renovarse en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que no haya problemas y no haya confusiones. Bien, ¿cómo se realiza la oración? Los que tomaron el primer curso sobre introducción a la renovación, ahí se habló un poquito más ampliamente sobre bautismo en el Espíritu Santo, pero es tan importante que quizás sea necesario, pues, ya después en otro momento abundar más sobre él, ¿no? Bueno, para el bautismo en el Espíritu Santo se necesitan ciertas disposiciones interiores. En primer lugar, la oración se hace en comunidad. Siempre la tenemos que hacer en comunidad. Había veces en que uno iba a hacer oración por alguien a su casa y ahí entre dos le imponían las manos y para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Eso no se recomienda hacerlo siempre en la comunidad. Y si se hace dentro de la parroquia, mucho mejor. O en este caso, si es un retiro de encierro, pues con la autorización del padre y con la comunidad que está orando, ¿no? No es una oración para hacerse en forma individual. Y pongo aquí dos características del Pentecostés que ya hemos mencionado, ¿no? Pentecostés se hace en comunión con Pedro y acompañados de María. ¿A qué nos referimos en comunión con Pedro? En comunión con nuestra jerarquía. No podemos andar haciendo bautismo en el Espíritu Santo a escondidas del Padre. No podemos hacer bautismo en el Espíritu Santo aún en contra de lo que el Padre nos diga, ¿no? Entonces siempre se tiene que hacer en comunión con el sacerdote y siempre tenemos que tener presente a María.
María estuvo en Pentecostés, ella es carismática, ella tiene que estar siempre presente en nuestras oraciones. Quizás no directamente hablándole a ella, pero sí en la preparación, en la intercesión, siempre tiene que estar ella presente, ¿no? Muy bien. Hay signos externos para esta oración que tenemos que comentar y el más conocido es el signo de la imposición de manos. Y hay hermanos que incluso usan sacramentales, por ejemplo, el ungir con aceite bendito. Ya desde ahorita les digo que yo no recomiendo el uso de sacramentales como el aceite, porque si lo que queremos es diferenciar la oración del bautismo en el Espíritu Santo con el bautismo sacramental, el meter un aceite, por ejemplo, puede causar mucha confusión. Entonces no recomendamos el uso de aceite bendito. Lo que sí hay que comentar bien es acerca de la imposición de manos, que es el gesto con el cual por lo general se acompaña la oración para pedir Espíritu Santo. Bien, la imposición de manos. En la escritura tiene muchos significados. Por ejemplo, vemos que padres imponen las manos sobre sus hijos para darles la bendición. Vemos a los apóstoles imponiendo las manos sobre los enfermos para sanarlo. Vemos a los apóstoles imponiendo manos sobre a ciertos hermanos para repartir funciones en la comunidad. Y una bien importante, y de ahí viene ya la cuestión sacramental, para ordenar presbíteros. Para eso imponían las manos, para ordenar presbíteros. Y bueno, también se imponían las manos para pedir la efusión del Espíritu Santo. Ajá. Obviamente, en la iglesia, la imposición de manos tiene un significado muy importante en los ritos sacramentales. Varios sacramentos se acompañan con el gesto de la imposición de manos. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cómo diferenciar o cómo hacer notable la diferencia entre la imposición de manos sacramental que hace el sacerdote o el obispo y la imposición de manos que hace el laico. Uno de los elementos importantes que muchos recomiendan es que cuando nosotros hagamos imposición de manos, en la medida de lo posible procuremos no tocar a la gente en la cabeza como hace el sacerdote cuando administra sacramentos. Para empezar, sería un buen elemento para diferenciar entre uno y otro. En la renovación, la imposición de manos no es un rito mágico, entre comillas, para transmitir un poder. Hay hermanos que creen que a través de sus manos va a fluir ahí el Espíritu Santo, como corriente eléctrica para tocar ahí al hermano. Hay veces en que sí el sentir el contacto de la mano puede producir algún efecto sensible. Hay hermanos que sí al contacto con las manos de quienes están orando con él, experimentan calor, por ejemplo, o experimentan alguna otra sensación, pero no quiere decir que yo le estoy transmitiendo algo. El hecho de pensar que yo con mis manos transmito algo es un pensamiento un poquito más supersticioso, más mágico, y no es real. Tampoco es un signo sacramental, eso ya lo aclaramos. Muy bien. Muy bien, ¿qué es la imposición de manos en la renovación? En primer lugar, es una expresión de solidaridad con el hermano. Es hacerte sentir cerca de él. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando quieres consolar a alguien, no es lo mismo desde lejos decirle, no, pues que yo te apoyo, que Dios te bendiga, a ir con él y abrazarlo. El contacto físico conforta al hermano, lo hace sentir amado, lo hace sentir comprendido. Lo mismo cuando se ora por una persona, el contacto físico hace sentir al hermano que ahí estás con él, que lo estás apoyando en ese momento. Por lo tanto, es un signo de amor y de unidad con la comunidad. Aquí tenemos en esta foto que por ahí me encontré cómo están todos tocando del hombro, ¿no? En la medida de lo posible al hermano. Es recomendable tocar al hermano en el hombro, ¿no? Para no causar controversias ni confusiones, ¿no?
Ya yo, por ejemplo, una vez oí a un padre que decía, hay hermanos que tienen el carisma de sanación y esos hermanos, aunque sean laicos, yo sí les doy permiso de que impongan las manos en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya depende del sacerdote, ¿no? Para no crear conflictos, recomendamos que se haga pues en el hombro. Y bueno, y tener siempre presente esto, si yo estoy imponiendo las manos es como un signo de amor, como un signo de comunidad. Estamos unidos en oración, estamos unidos pidiendo por ti, ¿no? Obviamente, tenemos que tener al cuidado en ciertas cosas para que este signo de amor no se convierta en algo pesado. Por ejemplo, hay veces que quien impone las manos se recarga tanto que el pobre hermano termina más cansado que nada, ¿verdad? Hay veces en que somos tantos y todos quieren poner la mano, ¿no? No es necesario que todos pongan la mano, solamente dos personas o mucho tres que impongan cuando se ore por un hermano es suficiente, es más con una sola persona, ¿no? Lo que importa es hacer sentir que al hermano que estamos pidiendo por él en ese momento. Eh, vamos, hay un consejo de San Pablo que es muy importante. Dice San Pablo en la primera de Timoteo 5:22, no te precipites en imponer a nadie las manos. Bueno, aquí está mal, dice, es no te hagas partícipe de los pecados ajenos. Fíjate, no te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. No podemos andar imponiendo manos por todos lados, ¿no? Toda la vida. Nosotros tenemos que tener cuidado de con quién imponemos las manos. Y bueno, en el contexto del retiro querigmático, si sabemos que ya llevan una preparación, eh, eh, no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, aquí hay un dibujo, este es un pastor protestante que por ahí vi la foto, que ahí poniéndole las manos con una mano en la cabeza a una, con una mano en la cabeza de otra. Vamos, nosotros no hacemos esto, ¿por qué? Porque mi oración por mi hermano es una oración solidaria. Quienes le ponen la mano por acá uno y la mano por acá el otro y no sé qué, vamos, no le veo yo mucho sentido. Pareciera como que yo tengo poderes y toco a uno y lo sano y toco a otro y lo sano. No, el contexto en el que nosotros lo debemos hacer en el bautismo del Espíritu Santo es distinto, ¿no? O sea, con mucha paz, con mucha calma, una persona por, por, por servidor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no tratemos de tratar de abarcar tanto, porque ese no es el sentido de la imposición de manos que nosotros hacemos. Desviaciones que hay que evitar, que es importante mencionar esto, hay que evitar sobre todo el emocionalismo, ¿no? Muchos piensan que si no lloran es porque no recibieron el Espíritu Santo, y eso es falso, ¿no? Muchos piensan que tiene a fuerzas que pasar algo y la gente está muy atenta a cualquier cosa que sienta para explotar emocionalmente. Evitemos el emocionalismo, acordémonos de las palabras de la Biblia, que sobre todo el Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paz, paz. Eh, 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 el espíritu es un espíritu de orden, no de confusión, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros empezamos a ver que ciertas personas comienzan pues quizás a exagerar, quizás a llorar o a gritar más de lo debido, tenemos que tranquilizarlos. Tenemos que evitar el deseo desmedido de experiencias sobrenaturales. Hay muchos hermanos que están ávidos, están sedientos de tener experiencias espirituales y para ellos el tener una experiencia espiritual es más importante que tener al Señor. Tenemos que evitar esto, ¿no? El deseo desmedido. Hay una serie de cuestiones que han hecho que muchos busquen estas experiencias antes que al Señor. Eh, Aquí quiero comentar algo que es muy controvertido y que siempre que se toca, pues genera a veces cierta incomodidad, ¿no? Y es la cuestión del descanso en el Espíritu Santo. Hay muchos lugares en donde se acostumbra aquí, como está en la ilustración,
pues tener a alguien, se hace la fila y pasan con alguien a que les imponga las manos. Inclusive hay personas atrás ya preparados para cachar a la persona cuando se cae, ¿no? ¿Se debe o no se debe hacer esto? Híjole, es muy controvertido. Muchos dirán, no, es que yo he visto a tal padre que lo hace, yo he visto a tal predicador que es católico que lo hace, etcétera, etcétera. Este, vamos, yo no les voy a decir lo que yo pienso. Déjenme compartirles algo, ¿no? Porque creo que es importante que lo tomemos en cuenta para evitar ciertas desviaciones que se pueden producir, ¿no? Déjenme quitar mi presentación y déjenme ponerles otra. No sé si se ve ahí la página de internet. Sí, Esta página es de Caris. ¿Qué es esto de Caris o Charis, como le decimos comúnmente? Caris es el Servicio Internacional para la Renovación Carismática Católica. Es una asociación formada con servidores de todo el mundo, tiene su sede en Roma. De hecho, el Papa fue el que alentó para que se creara este Caris. Y lo que hace Caris es asesorar a la renovación carismática en todo el mundo. Eh, ¿Qué es lo que dice Caris sobre el descanso en el espíritu? De una vez, fíjense bien, si ustedes se meten a esta página de Caris, la página es caris.internacional. Si no, busquen así Caris Renovación y en Google y encuentran la página. Aquí hay muchas pestañitas y en una de estas pestañitas dice archivo y en archivo dice preguntas y respuestas. Nos metemos ahí y está bien interesante porque si ustedes se meten ahí van a encontrar un montón de cosas. Por ejemplo, bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Una persona no bautizada puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Eh, ¿Qué debo hacer después de recibir el Espíritu Santo? Carismas. ¿Pueden imponer manos los laicos? Por ejemplo, aquí viene esta pregunta. ¿Pueden imponer manos los laicos? ¿Existe un carisma de sueños proféticos? Etcétera, etcétera. Hay un montón de preguntas sobre dudas que surgen en la renovación. ¿Es correcto orar en lenguas en la misa, por ejemplo? ¿El don de lenguas es para todos? Etcétera, etcétera. Sanación, liberación. Llegamos aquí a descanso en el espíritu. Y hay una pregunta que dice, ¿cómo discernir si una persona está realmente descansando en el espíritu? La voy a abrir y les voy a mostrar lo que dice. Esto lo hace o lo contestó la Comisión Doctrinal de Caris. La Comisión Doctrinal de Caris está formada por expertos, por teólogos, obviamente hay sacerdotes, obviamente hay obispos, que se ponen a revisar estas cuestiones y pues dan un consejo, ¿no? Y aquí el consejo que dan la Comisión Doctrinal de Caris para la Renovación, les voy a leer lo siguiente. Dice, luego lo pueden leer ustedes todo. Dice, lo que no debemos hacer es intentar hacer que algo suceda por nuestros propios esfuerzos. Por esta razón, se debe evitar empujar a las personas para que caigan en el descanso. También es una equivocación ejercer una presión psicológica sobre las personas, sugiriendo que solo aquellos que caen son bendecidos. Entonces, lo primero que hace aquí, la recomendación que hace la Comisión Doctrinal de Caris es evitar empujar a las personas, porque yo he visto que en muchos lugares les imponen las manos y luego les dan el empujoncito para atrás para que se caigan, ¿no? Entonces, vamos, no debemos tratar de hacer que suceda algo a fuerzas. Entonces no se recomienda empujar a las personas. Y dice un poquito más abajo, ¿no? Dice, en muchos lugares donde está la renovación, las personas hacen cola para que recen sobre ellas, queriendo recibir bendición y sanación. Cuando oran por ellas, muchas caen al suelo, pero en minuto y medio se levantan y vuelven a su sitio. Esto me parece ah,
una Pues gran ahorita ya lo pérdida hago. de tiempo para Ahí voy. todos y una distracción de la verdadera obra Ay, del mamucita. Señor. Entonces aquí el padre no recomienda, el que escribió esta respuesta, no recomienda que se haga la fila, que se ore por las personas, que se empujen para que se caigan, porque dice que finalmente muchos se distraen y tratando de buscar una experiencia espiritual salen de la oración y mejor se van a la fila, ¿verdad? Entonces, es la recomendación que hace la Comisión Doctrinal de Caris, y ahí se las dejo, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Qué quiere decir? ¿Que no existe el descanso en el espíritu? Sí, sí existe, aquí mismo lo dice este documento. Sí existe sobre todo cuando se hace el bautismo en el Espíritu Santo, con mucha frecuencia lo vemos. Lo único que nos dice es que no debe ser provocado. Si una persona de repente, en forma espontánea, cae en descanso, bendito sea Dios, ¿no? Va a tener una experiencia espiritual profunda seguramente, pero no debemos provocar esa experiencia. Entonces aquí yo se los dejo de la página directamente de Caris, para que pues vamos, no es una opinión personal mía, ¿no? Es algo que recomienda la Comisión Doctrinal de Caris, ¿no? Con sede allá en el Vaticano. Y bueno, vuelvo a compartir mi presentación, ya vamos a acabar, porque ya vi que ya es un poquito tarde. Ya para acabar con la presentación, ¿qué tenemos que evitar? El deseo desmedido de experiencias sobrenaturales, por eso les comenté esto sobre el descanso en el espíritu. Y lo otro que tenemos que evitar es la falta de discernimiento de los carismas. Cuando estamos en el bautismo en el Espíritu Santo, muchos manifiestan probables carismas. Por ejemplo, hay gente que parece que empieza a hablar en lenguas, hay gente que dice que tuvo una visión, hay gente que dice que tuvo una experiencia de no sé de qué tipo. Tenemos que evitar dar por ciertas de inmediato todas estas manifestaciones como en muchos lugares se hace, ¿no? Tenemos que tener la prudencia de dar un tiempo para discernir cada una de estas cosas y después de un tiempo de discernimiento hablar con el hermano y decirle que lo que pasó, si sí fue de Dios o no fue de Dios. Entonces, la falta de discernimiento puede hacernos caer en excesos, puede hacer caer en desviaciones a una comunidad. Entonces, estas son algunas cosillas que hay que evitar en el momento de la imposición de manos. Bien, quiero concluir con esto de cómo se proclama el querigma con dos frases del Papa Pablo VI. Bueno, San Pablo VI, porque ya fue canonizado y nunca le pongo san. Me acabo de dar cuenta. ¿Qué es lo que nos decía el Papa? Fíjense en esta frase, porque es bien importante. Estas dos frases son del documento Evangelii Nuntiandi, que se los recomiendo todos completos. A propósito, no les puse de qué número para que se lo lean todo, ¿no? Dice así: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio. Fíjense. Entonces, el hombre contemporáneo, ¿qué prefiere? ¿Al testigo o al maestro? Al testigo. Y si le hace caso al maestro, es porque también es testigo, ¿eh? Esto es bien importante. Y la segunda frase del Papa: las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin él. Tú puedes preparar un retiro con muchas dinámicas, con una metodología muy bien preparada. Tú puedes preparar las cosas así lo más perfectamente posible, traer al mejor predicador que te encuentres ahí en tu diócesis. Nada sirve sin la acción del Espíritu. Él es el verdadero evangelizador. Nada puede reemplazar la acción del Espíritu. Y nosotros que tenemos la gracia de ser renovados, lo sabemos y lo sabemos bien. Entonces nunca hay que dejar de invocar al Espíritu Santo
antes, durante y después de un querigma. Bien, pues vamos a terminar nuestro curso, pues dando gloria a Dios. Yo les invito a que todos juntos oremos con esta oracioncita sacada de la liturgia de las horas. Vamos a decirles todos juntos al Señor: bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. Eres Rey soberano de todo. De ti viene la De ti riqueza viene y la la riqueza y gloria. la gloria. Tú eres Tú eres Señor del universo. en tu En mano tu está el mano está poder el y la poder y la fuerza. fuerza. Tú Tú engrandeces engrandeces y todos Tú confortas. engrandeces y todos. confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, Eso Dios Nosotros nuestro. te damos nosotros te gracias, damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos, así terminamos pues este curso. En un momento subo dos videos con el tema anterior y ya el día de mañana subo este tema para que tengan los 4. Déjenme parar aquí la grabación.